semana y nuevo episodio de On Fire, On Fire, On Fire. Les prometimos que en este 2021 íbamos a estar cargados de información deportiva en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube. La semana pasada colgamos un nuevo episodio de Jefferson Soteldo, quien el 30 de enero estará disputando la gran final de Copa Libertadores, y después de esa gran final vamos a estar analizando todo lo que deja la participación de Soteldo en esta Copa y también el futuro, porque por ahí empiezan los rumores de que si la Premier League le está tocando así la puertita, pero no vamos a hablar de eso, ni aquí a soltar y a botar humo de cosas todavía que no están confirmadas. ¿Cómo están, chicos? Anto, Walter, qué gusto saludarnos, reencontrarnos en un nuevo episodio de On Fire Club. Recuerden seguirnos en nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram, @on_Fire TV, y suscríbanse, es gratis, no hace daño, más bien van a estar pendientes de todos nuestros contenidos. Estamos en Spotify, estamos obviamente en YouTube y en todas las plataformas, como bien Importante decía, resaltar que estamos en Spotify otra vez porque estuvimos un poco ausentes, es verdad, y es culpa nuestra, pero queremos retomar el formato podcast. Queremos reivindicarnos. No, y cuando ustedes estén, porque sé que muchas personas nos escriben que nos escuchan cuando van en el carro, cuando están en la oficina y se ponen los audífonos, y qué mejor manera que hacerlo a través de Spotify, así que volvimos para quedarnos, así que van a Spotify, nos buscan como On Fire TV, y ahí está el último episodio de Jefferson Soteldo, y estará disponible también. Claro que sí, y bueno, nada, con muchísimo gusto de la expectativa de lo que va a ser este fin de semana, lo de la Copa Libertadores de América, que lo habíamos hablado pues ya en el programa anterior. Hay un tema que marca una tendencia importante y creo que en los últimos días ha sonado mucho, ¿no? El rendimiento de los jugadores venezolanos en la Major League Soccer, liga que ya anunció que va a estar abriendo a partir del 3 de abril. Se va a jugar la primera jornada, ya ayer lo hicieron oficial en el transcurso de la tarde, así que va a haber Major League Soccer acá en los Estados Unidos a partir del 3 de abril, evidentemente bajo una realidad que todos sabemos cuál es, sin la cantidad de público pleno, ¿no? Completo, como acostumbraban a estar en los estadios. Progresivamente, dependiendo de la ciudad, pues van a tener ingresos a diferentes canchas, una cantidad de público no el mismo en todos los estadios. Entonces, bueno, hay que esperar que también se haga ese anuncio. La Major League Soccer ha dejado para los futbolistas venezolanos, pues creo que hay una línea, ¿no?, que sirve como análisis para ver si le termina haciendo bien o no a los jugadores que compiten en la selección nacional, y voy a hablar de ellos puntualmente. El caso de Junior Moreno, Yangel Herrera, que pasó por acá antes de ir al Granada, el caso del Brujo Martínez, que fue convocado recientemente también a la selección nacional, y estos tres jugadores que están en esa zona, sin hablar el caso de Felcher hasta la temporada pasada, que jugó en el Galaxy de Los Ángeles, y bueno, en otras épocas, en otros momentos también la Major League Soccer sirvió para que los jugadores de la selección nacional pues pudieran mantener la carrera. En este momento siento que para esa posición puntualmente les ha servido muchísimo, y creo que eso sería un tema de análisis tremendo, porque el caso de los recambios inmediatos, ¿no? En la salida de Tomás Rincón, o cuando no estuvo Tomás Rincón en el partido contra Chile, pues bueno, vimos a tres jugadores en esa zona, que el caso de Cáceres, Moreno y el propio Yangel, que habían, el caso del Yangel, repito, no es que esté en la Major League Soccer, pero pasó por ahí. Sí, y qué bien le hizo. Sí, se potenció bastante. Qué bien le hizo ir escalando hasta llegar a la liga. Entonces, muchos de ellos van a repetir el lugar común de lo que realmente es la liga, ¿no? Una liga bastante física, con recorridos bastante largos, una liga que aumenta los niveles de recorridos con y sin pelota en comparación de otras. No estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente que aumentan los recorridos, y que después de muchas conversaciones que hemos tenido con integrantes del cuerpo técnico, puntualmente cuando Isaac Ramos estuvo acá, que es preparador físico del Deportivo de La Guaira, estuvo en Orlando City, el caso de Fabián Bazán, que estuvo en el FC Dallas antes de ir a Cholos de Tijuana y ser ahora también preparador físico de Orlando City, pues comulgan con eso, ¿no? Que es una liga de mucho físico y de mucho desgaste, y creo que ahí, partiendo de eso, es donde pudiéramos nosotros empezar a desglosar parte de lo que han crecido estos jugadores en base al entendimiento del juego y la naturaleza de donde compiten semana a semana. No, yo creo que ya se tiene que derrumbar ese mito donde el propio venezolano menosprecia una liga que
Me parece que año tras año tiene síntomas de crecimiento, no solamente a nivel organizacional, sino también a nivel deportivo, tomando en cuenta que solo tiene 25 años de competencia. 25 años me parece que para lo que significa la consolidación de un torneo son pocos, y me parece que los resultados han sido contundentes. Obviamente, compararlo con los estándares de Europa o el propio fútbol mexicano me parece ni siquiera justo, pero es un fútbol que últimamente se ha nutrido de muchos técnicos sudamericanos Sí. que incluso en sus canteras están incorporando a personas que vienen con otra visión de fútbol de Europa. Eso no significa que quien venga de Sudamérica o de Europa sepa más que el norteamericano, porque aquí no estamos a menospreciar a nadie, pero esa sinergia, ese concepto que aporta el sudamericano o el europeo le hace muy bien a un fútbol que todavía está en plena construcción, y todavía tácticamente a la MLS se le ven aspectos que puede mejorar, sobre todo en el aspecto defensivo, pero estoy de acuerdo con Walter. Es una liga muy física, es una liga que mantiene al jugador en un buen ritmo, en un muy buen nivel de timing de competencia, y lo que han aportado, sobre todo el caso reciente de Cáceres y Moreno, demuestra que para lo que luego pide la competencia, sea de Copa América o de eliminatoria, en clave selección, que es otro tipo de dinámica, que es otro tipo de exigencia incluso emocional, es una liga que definitivamente el futbolista venezolano le ofrece estas oportunidades de crecimiento. Luego, si nos vamos al pasado, con Savarese, con Alejandro Moreno, son casos distintos, o incluso el de Joseph Martínez, que renació gracias a la Major League Soccer. Pero yo creo, Anto, que cada vez que uno valora esta competencia, sobre todo desde nuestra realidad, que es algo que no se nos puede olvidar, en esta circunstancia que tú mencionabas, donde el futbolista venezolano escapa prácticamente de su tierra, la MLS me parece que tiene cada vez más argumentos para verlo como un destino atractivo, no solamente a nivel económico, sino también a nivel deportivo. Totalmente, y aquí tocas un punto clave que es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la MLS en Europa es vista como la liga en donde me quiero retirar. Así lo ven los grandes futbolistas europeos, en donde por una propuesta económica o porque querer vivir la experiencia de Estados Unidos vienen a retirarse en la MLS. Y a muchos le termina quedando la MLS grande, ojo, teniendo una carrera espectacular en Europa. Pocos son los casos como el de Ibrahimovic, que podemos resaltar, que pisó la MLS, volvió a Europa y sigue brillando, ¿no? Pero son casos atípicos. Nuestra realidad, y la realidad también del futbolista sudamericano, es un salto de calidad y un trampolín para después poder tal vez saltar a Europa, al fútbol mexicano, o consolidarse en la MLS, porque está creciendo, porque vemos que el jugador venezolano que está en la MLS llega físicamente bien y apto para competir en la selección, y eso hay que resaltarlo. Y después el reconocer que está el caso de Joseph Martínez, que renació de no ver minutos en Europa y es hoy en día una leyenda de la MLS y del Atlanta. ¿Que es necesario en la selección? Sí, eso es otro tema. Después llegarán las conversaciones con Peseiro. Para mí sí es indispensable si sigue con el ritmo que venía después de esta lesión, o sea, lo que venían haciendo antes de esta lesión, pero sin duda alguna yo creo que la MLS marca un precedente para el venezolano que le sigue picando el ojo. Más con una liga venezolana como la nuestra, que hoy en día está tocando fondo y está en su lado más oscuro de la historia, en donde el futbolista venezolano tiene meses sin ser pagado y donde lamentablemente hoy el talento se está perdiendo, se está yendo a ligas de menor calidad que la nuestra, que todavía existen, o donde les pagan $500, $600, y donde el talento se pierde y después dejan de ser futbolistas, lamentablemente porque no da en esa etapa de crecimiento donde salió un Yángel Herrera, un Junior Moreno, un Cristian Cáceres, que salieron a temprana edad. Hoy en día esa generación se está desapareciendo, fumando por la lamentable situación del fútbol venezolano. Sí, total. Lo de la MLS yo agregaría que en este caso, por ejemplo, nosotros la semana pasada hablábamos del tema Soteldo y lo que va a hacer para jugar la final de la Copa Libertadores de América, y qué pudiera pasar con su futuro. Hace un par de años, por ejemplo, cuando River fue campeón de aquella Copa Libertadores frente a Boca en Madrid, la venta, como quien dice, de mayor peso mediático fue la del Piti Martínez, y no fue al Milan, no fue al Real Madrid, ni tampoco al Barcelona, ni al Tottenham de Inglaterra, ni al Manchester United, fue al Atlanta United de la MLS, Sí. al mejor jugador o uno de los mejores jugadores de
aquella Copa Libertadores con el equipo campeón, que era River Plate de Argentina y con pasaporte argentino, fue al Atlanta United. Es decir, tampoco es tan así que los equipos europeos se desbordan simplemente por el hecho de que ganas la Copa y tienes un muy buen rendimiento en ella, ¿no? Aquí la oferta más valiosa para el jugador y para la propia institución, en el caso de River, llegó de la MLS, de la Atlanta United, y ahí es donde está el Piti Martínez. Entonces, yo lo que siento en este momento es que hay una valoración para nosotros que la vemos constantemente y entendemos nuestra realidad como fútbol en Venezuela, que esto está evidentemente no nada más en estructura, en desarrollo, sino también al propio nivel de juego, en todo lo que eso engloba como tal, muy por encima de la liga venezolana. Claro. Pero muy, muy por encima. Duele decirlo, pero ¿qué vamos a decir? Sí, no, es que es la realidad, y ya va. Y si nosotros vamos a las comparaciones del contexto solamente sudamericano, yo siento que a nivel continental y por logros de clubes y cómo terminan ese filtro final de las competencias, el caso de la Libertadores y la Copa Sudamericana, yo diría que hay 4 lotes, ¿no? Argentina y Brasil en el primer lote, donde siempre terminan claro. jugando finales. Después aparecen países como Colombia, como Uruguay, como pudiéramos Bueno, poner Walter, también lo a que le ha Chile. costado a los clubes chilenos Sí. trascender en las copas. El otro día lo A estábamos hablando. los peruanos ¿Desde tienen que hace no son cuánto un protagonistas? club uruguayo no gana una competencia Sí, internacional? O un club uruguayo. sí. Es impresionante. Pero Y si no hubiese sido por Atlético Nacional, Colombia estuviese en la misma situación Pero de Once Caldas. pero lo después mismo, te hacen pero una excelente Copa América y al Mundial llegan a cuartos, semifinal. Exacto, pero eso te da a entender lo difícil que es. Y claro, luego uno se puede ir a un contexto matemático, porque cuando es la Liga de Campeones de la CONCACAF, luego es normal que un club mexicano generalmente se imponga sobre el club de la MLS, como ocurrió ahora en la final entre Tigres y LAFC. Pero son componentes normales de un torneo que todavía está en pleno desarrollo, pero que no le resta el mérito competitivo que tiene. Insisto en pero evalúalo desde el punto de vista de lo importante. Primero lo que fue lo de Joseph Martínez, que llegó y entendió el ritmo de la competencia y empezó a rendir frutos desde el primer momento, y compáralo con, por ejemplo, lo de Javier Hernández, Chicharito, el mexicano, que venía de ser jugador del Real Madrid, venía de ser jugador del Manchester United, venía de estar bueno, pero se élite, quemó solo. el West Ham, y de repente cuando llega acá, con uno de los fichajes, primero por lo mediático, por la región en la que está, por el público mexicano que hay en ese estado, en esa ciudad. Entonces lo llevan y su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado, tanto así que estuvo a punto el club de rescindirle el contrato. Entonces, sí. estamos hablando de una situación más allá de la lesión. Pero claro, aquí vemos la diferencia y traigo a colación a Ibrahimovic, porque un tipo como Ibra, que también pudo haber estado en su estado de confort y sacó su máximo rendimiento para volver a Europa de la manera que lo hizo. Entonces, al final todo está aquí. A Javier Hernández todo está aquí. Pero no lo estoy comparando. Ya va, a mí me dicen, Chicharito viene a la MLS y tú dices que va a brillar con su equipo. Pero es que es lo lógico, para eso te traes un tipo que te va a vender camisetas, sí, pero que también tiene que rendir dentro del campo. Lo de Anto tiene tanto mérito que el tema mental siempre va a definir las situaciones. Andrea Pirlo, por ejemplo. Andrea Pirlo, que compartió camerino con Yangel Herrera, él quería una experiencia en Nueva York, él quería una experiencia en Estados Unidos, pero futbolísticamente Pirlo ya estaba retirado. Sí, total. Se veía le puedes pedir cuando entraba a la cancha. Ibrahimovic, cuando llegó a Los Ángeles, se sentía todavía futbolista y dijo, yo acá la vengo a romper, y como dijo, vengo a enseñarle a esta gente de fútbol para que luego siga viendo béisbol en su hermoso lenguaje, como siempre. Sí, entonces depende toda la mentalidad. Pirlo obviamente es una leyenda del juego, pero vino con la mentalidad de tripearse la experiencia. Zlatan vino a competir. Carlitos Vela vino a competir. Joseph Martínez vino a competir. Chicharito creo que entendió que si no se cambia el chip, no le va a dar. Claro, pero volviendo al tema de los nuestros,
El caso de Moreno y de Cáceres te da a entender que esta liga te da las herramientas para dar saltos de calidad y para interpretar incluso cuando tienes que tener un upgrade en grados de exigencia táctica, exigencia física, exigencia emocional, que es competir con la selección. Lo que mostró Cristian Cáceres Jr. con la selección, teniendo los puntos más altos de rendimiento, incluso en las horas más bajas de la Vinotinto de Peseiro, te da a entender que es un chamo que cada vez entiende mejor el juego, que en una zona tan neurálgica y tan importante como la medular sabe ocupar espacios, sabe complementar a sus compañeros, sabe incluso ya pisar el área con bastante propiedad, y más allá de lo innato que tiene el chamo, del talento que puede tener el chamo, es mérito el trabajo que hace en el día a día con su cuerpo técnico en su club. Igual caso para Junior Moreno. No, y que vienen a entender lo que sucede. Yo comparto absolutamente todo lo que dices porque es la realidad, a mi juicio es lo que sucede. Y después hay un punto que va direccionado a, sí, que no has terminado de llegar y ya te estás diciendo cuánto tiempo vas a estar acá, sin entender la realidad de la liga y el concepto natural de la liga. Ah, bueno, que estos chamos a lo mejor, en vez de estar, el caso de Moreno en el DC United y estar el caso de Cáceres en Nueva York, le dice, bueno, tienes que ir ahora a competir contra Messi en la Liga Española. Bueno, puede ser atractivo. Ahora, hay un tema económico, hay un tema salarial, hay un tema de calidad de vida que los propios jugadores interpretan a este momento que funciona, que sirve, porque no les quita el peso de ser jugador de selección, y yo creo que ahí está algo muy valioso. En el momento que ellos sientan que ya la liga donde están no les da para competir en la selección nacional o para no estar en los planes del seleccionador nacional, yo creo que la visión de esta liga o de los propios jugadores para poder cambiar de aires y ir a un escenario más atractivo es algo inminente. Cosa que entendió Salomón, por ejemplo. Sí, y lo que pasa es que, a ver, yo lo que siento es que hay algo claro, es que esta liga, no en todas las posiciones, porque hay más competencia en otros sectores de la cancha, claro, le da prioridad a tal o cual jugador. Entonces, ahí es donde yo creo. Yo voy puntualmente a este caso, ¿no? El caso del Brujo Martínez, que ha estado en esa órbita de jugadores, el caso de Moreno y el caso del propio Moreno y Cáceres. El Cáceres tiene un punto más profundo para el análisis, no por la continuidad de Moreno, que Moreno llega a la selección nacional de la mano de Rafael Dudamel y lo atornilla en el puesto, y Moreno, capaz tú lo evalúas y dices, es que es un jugador no vistoso, pero cumple. Para esa posición simplemente tienes que cumplir. Exacto, hacer un trabajo, cumplir un rol. Y todos los entrenadores lo ponen. Y es titular en su equipo. Y juega todos los partidos. Y se mantiene sano porque tiene una mentalidad profesional a carta cabal que le permite jugar siempre en su club y en la selección. Y después lo otro, lo de Cáceres fue una decisión de José Peseiro en el partido contra Chile, que si bien ya había jugado algunos minutos, le dice, bueno, este es el partido y que una decisión arriesgada. Aprovechar la oportunidad. Pero una decisión arriesgada. Absolutamente. Pero aprovechar la oportunidad, esa única gran oportunidad, es para los grandes jugadores. Totalmente. Entonces, esto fue lo que hizo este chamo. Cáceres es la imagen del New York Red Bull. Es el que está en las vallas del equipo. Es el jugador, como que llaman, el que ellos mismos han potenciado, porque lo están vendiendo, lo están mediatizando, para ver si lo pueden sacar a otro mercado y poder facturar con él. Esa es la realidad. Pero aparte de esto, con el plus de que ahora es jugador titular de la selección de su país por el último registro. Entonces, hay cosas que hay que entender entre líneas, y creo que entre mercadeo, finanzas y todo lo que hay alrededor de la... También valorar la oportunidad. Y ahí está la mentalidad de Junior Moreno, de Cristian Cáceres, que vienen de familias de mucho fútbol y que han entendido la responsabilidad de tener un contrato en el exterior, de tener un contrato en la MLS, que es una de las ligas más organizadas, con todo lo que te brinda también la tranquilidad y la calidad de vida de vivir en Estados Unidos, y lo están valorando al máximo, y se ve en consecuencia en su rendimiento deportivo. Y el venezolano será cada vez más atractivo porque rinde, porque es un futbolista que viene enfocado a aprovechar una oportunidad tan importante, sobre todo el caso de los que no están todavía consolidados en el mercado internacional. Y, por ejemplo, obviamente,
también el impacto que significó que Daniel Pereira fuese el pick número 1 en el draft. Uno dirá, bueno, pero es el draft de la MLS. Claro. Es un proceso de escauteo y de valoración de una gran cantidad de talentos y el chamo fue el número 1 por parte del Austin FC. Entonces eso es algo que también, lo que constantemente hablábamos, cuánto puede ayudar eso a que el pasaporte pese al menos un miligramo más. Esas cosas ayudan porque en la MLS los entrenadores, los gerentes deportivos se dan cuenta que el futbolista venezolano es cada vez más confiable por rendimiento, por mentalidad, por compromiso. Y ojo aquí al mérito de Joseph Martínez, que levantó la banderita y al hacer lo que hizo también pesa muchísimo para que haya una fila de jugadores venezolanos que, oye, yo a ti te valoro por tu bandera y por tu pasaporte, pero esto es mérito también de Joseph. Yo creo que lo de Joseph en el aspecto de cómo mercadeó la bandera venezolana dentro de la liga fue el top del top, ¿no? Y lo que significa Joseph para la ciudad. En Atlanta, a ver... es rey en Atlanta. Joseph está dentro de las 3 camisetas más vendidas de la MLS. Bueno, en una temporada, Anto, donde prácticamente no jugó. En piloto automático, Joseph se mantuvo. Factura. Y ahora ya el chamo, por suerte, físicamente ya está apto para comenzar a entrenar, para comenzar a recuperar condiciones, y creo que es cuestión de tiempo. Obviamente tomará el tema del ritmo de partido, el ritmo futbolístico, que es algo que no obedece solamente a colocarte a tono en lo físico, pero tenemos la esperanza de que Joseph retome esa continuidad, no solamente goleadora, sino de rendimiento, y que luego también la pueda colocar al servicio de la selección nacional si todo conspira para que suceda. Claro, y lo que pasa es que tampoco es que tenemos mucho más que para buscar, ¿no? No es que tenemos un abanico de opciones, ni son 60 los jugadores que pudieran estar en la órbita de la selección nacional para jugar los partidos que en este año 2021 están por delante. Háblese de eliminatorio y Copa América. Es un año con una cantidad de partidos valiosísimos para cualquier entrenador de cualquier selección de Conmebol, por lo que pueden aprovechar en competencia, en actividad, por los puntos y con la exigencia que hay en un año de fútbol. Es un año candela. Antes de que llegue el año del Mundial. Entonces, hay una cantidad de factores que yo creo que los propios jugadores sacan cuentas y sacan ventaja, los que son inteligentes y están bien respaldados y asesorados. Y creo que ahí es donde realmente hay un valor importante y también indiscutible, porque cómo se discute el momento y la actualidad y lo que pudiera estar sucediendo en este año de Major League Soccer de un jugador como lo de Joseph Martínez, por ejemplo, que levantó, insisto, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, Anto, porque es el jugador referencia de los venezolanos acá sin duda alguna, y creo para romper los registros que dejó Joseph acá va a pasar un periodo de tiempo bastante amplio. Entonces ahí es donde das a entender la cantidad de situaciones que hay. Yo no creo, sabes que los venezolanos entre nosotros mismos, yo no sé si me niego a pensar que sea por un tema cultural o muy nuestro, es muy fácil escupir en el plato ajeno, ¿no? Y hablar, desmeritar con muchísima facilidad. Somos expertos. Cuando Joseph logró lo que logró, lo primero era, pero fue en la MLS. Disfruta lo que está haciendo tu compatriota, hermano. No, pero entonces propios jugadores, exjugadores de fútbol de la misma posición, que saben lo complicado, que no lograron llegar a ese nivel. ¿Por qué no lo ha hecho el Pipa Higuaín? ¿Por qué no lo hizo Villa? Y lo está haciendo un tipo como Joseph Martínez. Sí, a eso voy. Entonces yo creo que en ese sentido, no quiero decir una palabra antipática, pero es que siento que es vergonzoso cuando este tipo de cosas pasan, de desmeritar con tanta facilidad un logro de alguien. Desmeritan porque no hay conocimiento. Cuando no hay conocimiento, cuando escuchas la MLS no sirve, la MLS está nueva, ahí se van los futbolistas a retirar, y tienes esa mentalidad de Europa, que sí trae a los jugadores que están de salida, de 34 para arriba. Cuando tienes esa mentalidad, hablas sin conocer. Cuando hablas sin conocer, yo tengo un ejemplo, cosas como esas rivalidades hacia Joseph y hacia lo que ha logrado aquí. Hay un ejemplo no negativo, bueno, pudiera ser, pero circunstancial, ¿no? El caso de dos jugadores con los que yo tuve mucha comunicación y los que les tengo alta estima y respeto, como es el caso de Luis Cariaco González y Carlos Cermeño, cuando estuvieron en el FC Dallas. Ellos no pudieron quedarse, realmente no rindieron lo que el cuerpo técnico pedía,
Y había, dentro de ese análisis, y yo creo que cierta autocrítica, aunque el futbolista en medio de esto, por una condición natural, y no estoy hablando solo de los venezolanos, en líneas generales, Ay, cualquiera. dices, bueno, no tuve la confianza, no me pusieron la cantidad de minutos que quise, no me respaldaron como en otros niveles sí me han respaldado, y son tipos que jugaban en el fútbol internacional, cada uno de ellos más o menos minutos, X. Pero puntualizo en el caso de Cermeño y de Cariaco González, cuando tuvieron esa oportunidad en el 2017 en el FC Dallas, y decían que era que se corría mucho. Y el caso de Cariaco, que tenía que tomar unos riesgos en retrocesos, en ocupar espacios defensivos que nunca en su vida Claro, había que es hecho. un chamo que se había acostumbrado a buscar duelos. Exactamente, sobre la banda, ir y ataca al área y después regresaba al ritmo que pudiera para oxigenarse y volver a ganar otro duelo. En esta liga no es permitido eso en base a cómo está naturalizada por todos los cuerpos técnicos. Háblese uno hispano, como es el caso o sudamericano, como es el caso del FC Dallas en aquel momento, con Oscar Pareja, José Bazán, José María Bazán y Fabián. Y lo mismo sucedía con Carlos Cermeño. Decía, bueno, yo salgo con la pelota, como me dicen, que salga jugando, pero cuando me toca ir al quite, cuando me toca ir al choque, me cuesta mucho más. Y ojo que esto, te estoy hablando de Cariaco González, el 10 de Junior de Barranquilla. O sea, te estoy hablando de un futbolista de contexto internacional, de un altísimo nivel y que continuó sus contratos en el fútbol extranjero. Y lo de Carlos Cermeño, si no fue el mejor jugador de la Liga Venezolana el torneo pasado, la pegó el palo. Y seguramente alguna oferta del fútbol internacional va a tener. Entonces, no es tan fácil esto. No es que sea algo que se pueda medir con una simpleza así. De que llego, brillo y me quedo. Llego, brillo y me quedo. Y las cosas no son así. Yo tengo un caso porque yo justamente tuve la oportunidad de vivir en Panamá cuando Panamá logra la clasificación al Mundial de Rusia 2018, su primera participación mundialista. Sí, y 10 de esos 23 jugadores jugaban en la Major League Soccer. Era súper importante para el futbolista panameño llegar a la MLS y consagrarse, como el mayor caso es el de Román Torres, porque al final era el capitán, quedó campeón en la MLS, pero 9 de esos 23 jugadores formaban parte de la MLS, en una generación que físicamente estuvo apta para llegar al Mundial de Rusia 2018. Entonces, en esa generación de Panamá, para que resalten la importancia, y no quiero comparar selecciones porque no son comparables lo del que es con CONCACAF y con Conmebol, pero la importancia de lo que fue estar físicamente apto un futbolista panameño para después afrontar con su selección el sacrificio y rendir durante 3 años de clasificatorias para poder llegar a Rusia. Y esa es otra cosa que nos tenemos que quitar de la mente, que si Venezuela estuviese en CONCACAF fuese un paseo, olvídense de eso. El nivel de exigencia baja medio escalón, pero luego cuando ya estás en el hexagonal final, papá... Pero si Panamá y Venezuela se han enfrentado en amistosos y dificulta muchísimo ganarle a Panamá. México últimamente ha estado a un pasito de quedarse afuera, entonces todo es relativo e insisto, desmeritar lo ajeno no te hace mejor. Y además que fue muy inteligente por parte del futbolista panameño de empaparse de una competencia realidad con CONCACAF más alta para luego trasladarlo a su selección. Y yo, por ejemplo, voy a traer a colación un caso de un futbolista que por números tenía una lógica aclamación popular. Yo recuerdo a Cristian Santos, que los números de Cristian, sobre todo cuando estuvo en Holanda, ¿quién los podía discutir? Sí. Todo lo que tocaba el chamo era gol. Y la oportunidad recibida obedeció a esos méritos, al menos verlo, trabajarlo. Pero luego demostraba que como empaque de futbolista, tácticamente todavía le faltaba a Cristian Santos en comparación a otros jugadores que tal vez no tenían el mismo feeling con el gol, pero que eran más futbolistas en su momento, al menos para el servicio de la selección nacional. Así que todo es relativo. Y estaba en la primera división de Holanda, que eso automáticamente debería significar, bueno, este chamo está en otra, este chamo va a llegar, se va a atornillar como titular. Y creció allá, creció jugando el fútbol allá, que es totalmente distinto a venir del fútbol sudamericano y llegar a Europa. Hay tantas variables. Ahí está una de las particularidades. Que se mantiene compitiendo, que es un chamo que nunca dejó de competir, pero para entender que una cosa no significa la otra. Venir de la MLS no significa que vas a estar un paso por detrás de tus compañeros en la selección,
y venir de Europa no siempre significa que vas a estar un paso por delante del resto. Hay muchas variables. Sí. También Cristian Santos hizo un gran trabajo de mercadeo porque él sabía que esta era su oportunidad de pertenecer a una selección en su momento. Y él mismo se puso la bandera en su espalda y dijo, yo soy venezolano y yo quiero estar aquí con la selección. Después, lamentablemente, futbolísticamente no tuvo ni los minutos. No. Tenía los números. Que te marcaba 5 goles, el chamo superaba el doble dígito. Sí. La oportunidad fue algo lógico. Luego, cómo la aprovechó fue algo diferente. No, yo creo que encontró un baño de realidad, de que la eliminatoria sudamericana es otra cosa. Necesitas otros argumentos dentro de tu desarrollo de fútbol para poder competir a ese nivel. No nada más el rendimiento individual puntualmente, que es para que el seleccionador te pueda convocar, tienes que individualmente tener un rendimiento. Después viene todo el análisis completo de tu empaque, como tú muy bien dices, Max, como futbolista, y ok, ¿cuál es tu aporte para el juego colectivo? Y entender de que esto no es una disciplina individual, de que no es porque a ti te va bien, te va a ir bien con este grupo de jugadores que juegan de otra manera. Es por eso lo discutible y lo que hemos insistido en cuanto a discusión de las formas y las ideas. ¿Cuándo fue que a Venezuela le fue mejor? En esta última llave de eliminatoria o en estos últimos 2 partidos, más allá de los resultados, porque volvió a la naturaleza de su juego. Y la naturaleza de su juego es algo que no se puede cambiar por más que venga una mentalidad europea con otro tipo de conceptos. Hay una naturaleza en cada uno de los jugadores para poder competir y sacar ventaja en nuestra región, y ahí es donde realmente se hizo fuerte y donde estamos viendo los resultados. Pero te insisto, esto es un año donde vamos a tener una cantidad de partidos de selección nacional tremendo, y creo que para nosotros va a ser maravilloso porque vamos a tener mucho para analizar a lo largo de este 2021. Deberíamos tocar también en uno de estos episodios el tema del fútbol venezolano, de lo que depara para el arranque de la liga, lo que están viviendo los clubes actualmente y los jugadores que forman parte de esta liga, quienes lamentablemente también están viviendo sus horas más oscuras por todo el retraso que hay de pagos, por las deudas y por no saber a nivel contractual. Hoy Richard Blanco puso un comunicado en el que lamentablemente no sabe si va a continuar en Mineros de Guayana, que él quisiera continuar, pero que su contrato está libre, no tiene ninguna llamada telefónica que diga, hey, queremos que sigas con nosotros, y ha escuchado ofertas también de afuera, y lamentablemente, como él, la situación están viviendo miles de futbolistas, como el Maestrico González también, que salió por la puerta de atrás del Monagas. O sea, son varios los casos del fútbol venezolano que... Y la mejor manera de armarlo, Anto, es tener, digamos, la fuente desde todos los sectores, desde el plano del jugador, desde el plano del técnico, desde el plano del dirigente. Ojo, con todas las posturas, porque uno siempre respeta algo que añoramos mucho, pero que no podemos ocultar, que es la distancia con el feeling de la cancha y de la actividad. Pero obviamente, en base a nuestro concepto y en base a lo que también nos van a aportar, por ejemplo, Richard Blanco, o un directivo de un club, o el director deportivo o un técnico que también habrá pasado por una situación desagradable o que esté en una situación estable, porque puede pasar también. Creo que ahí vamos a realmente encontrar el tan complejo contraste que es lamentable y duele mucho ver el fútbol venezolano. Este cambio esperado, natural, producto de la situación en la que vive el país. Yo lo veo como, si voy a tratar de ver el vaso medio lleno, intentar hacerlo, siento que es un grandísimo reto para los entrenadores, para seguir sacando y desarrollando jugadores. Creo que para eso terminaría siendo un reto tremendo para cada uno de los entrenadores de los equipos que compitan en primera división. Después, para el directivo, termina siendo... ¿Por qué? Porque hay algo que no cambia y son las bonificaciones de Conmebol para los que van a competencia internacional. Pero la situación actual lleva a reducir los niveles de gasto porque no hay jugadores que valgan o que... Tú no puedes invertir esperando que vas a participar en un torneo internacional y que vas a recibir billetes. No, y que no hay jugadores que valgan lo que valían hace 10 años atrás. Entonces, porque es la realidad del campeonato. Ahora, el reto es también para los futbolistas. Porque si los futbolistas, hoy la norma es juvenil, y más como está el campeonato, compárala con el que estaba en el año 2010-2009, por ejemplo, la cantidad de jugadores que para poder ver un minuto en primera división tenías que ser un mega crack y ser jugador de selección nacional de categorías menores o ser un tipo que realmente era distinto. Ya no es así. Ya no es así. Entonces,
Siento que del 2010 al 2014 vivimos una realidad, y no sé si ficticia, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo hoy en día, pero que esperanzaba que el fútbol venezolano llegara a un crecimiento excepcional y lamentablemente, pues, retrocedió. Pero ese tema lo tocaremos en el próximo episodio. Nosotros los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos también en Spotify, nos buscan como On Fire TV, y también en nuestras redes sociales @OnPieceOfFireTV. Hoy tengo la camisa de los Lakers de Kobe Bryant, porque lamentablemente, mientras grabamos este episodio, se cumple un año de la lamentable partida de Kobe Bryant, quien nos enseña que la vida es cortita y que hay que hacer las cosas que nos apasionan, y que hay que vivir la vida y dejar huellas, así sea con nuestra pequeñita comunidad, con nuestra familia, pero dejar una huella de hacer las cosas bien. Bye, bye. Chao, chao. Cata Roque, Max Cordaro y Antonella González. Bye, bye.